Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. En la fiesta de cumpleaños de Audrey, de repente la camarera se le acercó y le susurró al oído: no salgas al salón, escóndete detrás de la barra. Ya lo entenderás todo tú misma. La mujer hizo exactamente eso. Y cuando le llegaron las voces de la conversación entre su marido y su cuñado, se llamaba Audrey. Y ese día cumplía 55 años. Alguien podría decir, ¿no es una fecha redonda? ¿Para qué tanto alboroto? Pero para ella ese número significaba mucho más que cualquier aniversario. 55 es la edad en la que por fin dejas de demostrarle al mundo que vales algo y simplemente vives. Tranquila, segura, con tus propios pies. Su taller hogar acogedor lo abrió hace 12 años. En aquel entonces Carlos, el mayor, tenía 15 y Betty 12. Después del divorcio del primer marido apenas quedaba dinero. La pensión alimenticia llegaba a medias, y ella entendía, o inventaba algo, o seguirían contando monedas hasta el día de cobro. La idea le llegó por casualidad. Una vecina le pidió que le acortara unas cortinas. Eran unas preciosas cortinas italianas, pero demasiado largas para sus techos. Audrey las acortó y luego le propuso: déjame hacerte también unos lazos con los retazos de tela. Y unos cojines para el sofá a juego. La vecina aceptó. Una semana después llegó su amiga, luego la amiga de la amiga, y una de ellas resultó ser la esposa de un promotor inmobiliario, y le ofrecieron a Audrey vestir de textil 3 apartamentos en un nuevo complejo residencial. Empezó en el garaje más normal de ladrillo del patio de su casa. Metió allí la vieja máquina de coser de su madre, compró un caballete en el mercadillo, arrastró la tabla de planchar desde el apartamento. En invierno en el garaje hacía tanto frío que cosía con guantes sin dedos, y antes de cortar calentaba la tela en la batería de la escalera para que no se pusiera tiesa como cartón. Carlos, después del colegio, venía a ayudar, arrastraba rollos, barría los recortes. Wadbury, con solo 12 años, dibujaba bocetos en una libreta, aunque sus dibujos parecían más bien garabatos. Pero lo hacía con tanto empeño que Audrey colgaba esos garabatos en la pared del garaje como si fueran proyectos de verdad. 3 años después alquiló un local, una antigua peluquería en la planta baja de un edificio residencial. Ella misma pintó las paredes, ella misma colgó el letrero, ella misma subió por la escalera la máquina de coser industrial que compró a plazos. Contrató a su primera empleada, Dolores, costurera con 30 años de experiencia, que se había jubilado de la fábrica y echaba de menos el trabajo. Llegaba a las 8 de la mañana, ponía en el alféizar un termo con infusión de escaramujo y trabajaba hasta las 6, sin llegar tarde ni un solo día en todos esos años. Luego llegó Viola, joven, rápida, con manos de oro. Después Gwen y Kimi. 4 maestras, 4 caracteres, 4 máquinas de coser alineadas junto a la ventana, tras la cual crecía un viejo manzano. En primavera florecía, y los pétalos entraban por la ventana abierta y caían directamente sobre las telas. A los 55 años el taller funcionaba como un reloj. Los pedidos llegaban de diseñadores de interiores de toda la ciudad. Cosían cortinas, colchas, cojines decorativos, manteles. Una vez incluso hicieron todo el textil para un pequeño hotel boutique en el Paseo Marítimo. La dueña después les envió fotos de las habitaciones con sus cortinas y escribió: los huéspedes preguntan dónde pueden comprarlas. Audrey imprimió ese mensaje y lo enmarcó en la pared del taller. No por vanidad, sino para recordar, lo había conseguido. El apartamento en el que vivía lo heredó de su madre. 3 habitaciones en un viejo edificio de ladrillo, 3er piso, ventanas al patio. Su madre había vivido allí 32 años.
Y cuando Audrey era pequeña, le parecía que ese apartamento era el mundo entero. El largo pasillo por el que pedaleaba en su triciclo, la cocina con cortinas amarillas donde mamá cocinaba compota de cereza, el balcón lleno de tarros de mermelada y revistas antiguas. Cuando su madre falleció, Audrey tardó 2 semanas en poder entrar en ese apartamento. Se quedaba frente a la puerta, sacaba la llave y no podía girar la cerradura. Y luego entró, se sentó en el sofá de mamá y se quedó allí hasta que se hizo de noche, escuchando el tic-tac del reloj de pared con cuco que su padre trajo de Alemania allá por los 80. La reforma la hizo poco a poco, la alargó 2 años, cambió tuberías y cableado, alisó las paredes, puso parquet nuevo. Pero el reloj de cuco lo dejó. Y el jarrón de mamá en el alféizar azul con borde dorado, en el que cada semana ponía flores frescas. Ese apartamento no era simplemente una vivienda, no eran solo metros cuadrados en el registro catastral. Era su historia, su memoria, su fortaleza. Con su primer marido, Derek, se separaron en silencio, sin romper platos, sin pelear por los bienes, sin gritos en el pasillo. Simplemente una mañana él se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y dijo, Audrey, hace ya 3 años que vivimos como vecinos. ¿Lo sientes tú también? Ella lo sentía. Desde hacía mucho. Pero tenía miedo de decirlo en voz alta, porque las palabras hacen que las cosas se vuelvan reales. Se divorciaron en 1 mes. Derek se fue a vivir con su hermana, luego se casó de nuevo, y perdieron el contacto. Los hijos no le guardaban rencor. Él les llamaba por sus cumpleaños y les enviaba regalos. No era un padre ideal, pero tampoco el peor. Después del divorcio Audrey vivió sola 6 años. 6 años suena como una condena, pero en realidad pasaron volando sin que se diera cuenta. Levantaba el taller, criaba a los hijos, los fines de semana iba al mercado a comprar telas, por las noches veía películas y tomaba té con limón. A veces se sentía sola, especialmente en invierno, cuando oscurecía temprano y el apartamento parecía demasiado grande. Pero se había acostumbrado. La soledad es como el agua fría. Al principio quema, luego te acostumbras y, al final, ya ni notas la temperatura. Richard apareció cuando Audrey tenía 47 años. Se conocieron en una tienda de materiales de construcción. Ella estaba eligiendo una barra de cortina para una clienta. Él estaba en el pasillo de al lado, mirando pomos de puertas. Audrey no alcanzaba la muestra que estaba en el estante superior, y él se acercó, la bajó con una sola mano y se la tendió con una sonrisa. Tenía unas manos grandes, curtidas por el trabajo, con palmas anchas y unos ojos grises azulados cálidos. Trabajaba como capataz en una obra, construyendo edificios de varios pisos en las afueras del sur de la ciudad. Hablaba de forma sencilla, sin adornos, miraba directo a los ojos y olía a madera y a aire fresco, como alguien que pasa todo el día al aire libre. Intercambiaron números. Él la llamó al día siguiente. Una semana después tomaron café en una cafetería junto al paseo marítimo. 1 mes después la invitó a pasear por el parque y caminaron 3 horas por los senderos hablando de todo, de los hijos, del trabajo, de lo difícil que es acostumbrarse a un apartamento vacío después de un divorcio. Él le contó que había estado casado 15 años, que tenía 2 hijos adolescentes, que después del divorcio le dejó el apartamento y el coche a su exmujer. No porque el juez me obligara, dijo mirando el río, sino porque era lo correcto. Los chicos tienen que vivir bien. A Audrey le gustó. Más que eso, la conmovió. Un hombre que ponía a sus hijos por encima de su propia comodidad. Un hombre que no era tacaño. Un hombre que conocía el significado de la palabra correcto. Se mudó con ella 6 meses después.
No es que ella lo invitara exactamente, simplemente empezó a quedarse a dormir cada vez más a menudo, luego trajo su cepillo de dientes, luego una camisa de repuesto, luego una maleta. Un día Audrey abrió el armario y vio que sus cosas ya ocupaban toda una balda. Él vivía en un apartamento de una habitación que alquilaba por $1,200. Y ella pensó, ¿para qué va a pagar alquiler si de todas formas pasa todas las noches aquí? Se casaron un año después, en silencio, sin boda. Simplemente fueron al registro civil un viernes por la mañana y después comieron los dos solos en un pequeño restaurante. Los primeros años fueron tranquilos y cálidos, como una tarde de agosto. Rachel se levantaba a las 6 de la mañana, siempre preparaba café en una cafetera turca, nada de máquinas, le dejaba una taza en la mesa cubierta con un platito para que no se enfriara. Se iba a la obra. Por las noches llegaba cansado, oliendo a polvo de cemento, se duchaba largamente y luego cenaban juntos. Él le contaba su día, como el colocador de baldosas había puesto otra vez las piezas torcidas, como la grúa se había atascado entre pisos, como la cuadrilla de uzbecos cocinaba pilaf directamente en la caseta de obra para el almuerzo. Lo contaba bien, con detalles, y Audrey lo escuchaba con la barbilla apoyada en la mano, pensando, esto es, la felicidad humana sencilla. No fuegos artificiales, no serenatas bajo la ventana, sino una taza de café cubierta con un platito y conversaciones vespertinas en la cocina. La ayudaba con el taller, no en el trabajo en sí, claro. No entendía nada de telas ni de patrones, pero la llevaba en su vieja camioneta pickup a la base mayorista en las afueras, donde ella compraba telas por rollos. Él mismo arreglaba esa camioneta los sábados en el garaje, metido bajo el capó con llaves inglesas y maldiciendo al fabricante. En esa camioneta cabían hasta 12 rollos, y una vez al mes iban por caminos secundarios entre campos y urbanizaciones de casas de campo. De regreso él siempre paraba en un puesto al borde de la carretera donde vendían chebureki caseros, y se los comían dentro del coche, dejando caer gotas de grasa sobre el periódico que extendían en las rodillas. No se metía en sus asuntos, no preguntaba cuánto ganaba, no le daba consejos sobre cómo llevar el negocio, no criticaba a sus empleadas. Simplemente estaba ahí, en silencio, de forma fiable, como una pared. Y a ella eso le bastaba. Pero luego algo empezó a cambiar. No de golpe, no de repente, sino como cambia el tiempo en octubre. Todavía hace calor, pero ya se siente el frío que viene de algún lugar más allá del horizonte. Lo primero que notó fueron las llamadas. Rachel empezó a hablar más a menudo por teléfono con su hermano Bruce. Antes se llamaban una vez al mes como mucho, y las conversaciones eran breves. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hasta luego. Pero ahora de repente todos los días, a veces 2 veces, a veces 20 minutos. Rachel salía al balcón o al rellano de la escalera, hablaba en voz baja y volvía con una cara como si acabara de resolver un problema complicado. Audrey preguntaba, ¿qué pasa, Bruce? Él respondía, nada, un problema en el trabajo, y cambiaba de tema. Bruce vivía en otra ciudad, trabajaba en un despacho jurídico relacionado con bienes raíces y herencias. Audrey lo había visto 4 veces en todos esos años. Venía en Año Nuevo, en su último cumpleaños, un par de veces más por asuntos propios. Siempre traía regalos caros, coñac, bombones, una vez un pañuelo de seda en una caja con lazo. Y cada vez sentía en él algo indefiniblemente desagradable. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a los ojos, se detenía a la altura de los pómulos, como pegada. Escuchaba, pero miraba no a ti, sino a través de ti, como si estuviera calculando algo mentalmente. Y tenía la costumbre de hacer preguntas que ponían incómoda, ¿y el apartamento, Audrey, está a tu nombre o es hipotecado?
¿El taller y los hijos están incluidos como herederos? Lo decía con descuido, como si fuera una charla intrascendente, pero las palabras quedaban flotando en el aire como humo. Luego Richard empezó a hablar de dinero. Con cautela, desde lejos, como alguien que prueba el hielo con el pie antes de pisarlo. Durante la cena, de pasada, podía decir, Audrey, leí por ahí si le pasa algo a una persona y el apartamento está solo a nombre de uno, los herederos se pasan años en los tribunales. ¿No deberíamos asegurarnos de alguna forma? O tomando té, mientras hojeaba noticias en el teléfono, escucha, aquí hay un tipo que construyó un negocio y, después del divorcio, la mujer se llevó la mitad. Por eso los listos lo arreglan todo de antemano, para que no haya sorpresas. O antes de dormir, ya en la oscuridad, cuando las conversaciones se vuelven más suaves y confidenciales, Audrey, ¿no has pensado en poner a los dos de Salman? Yo también participo, llevo, ayudo, gasto tiempo. Sería justo. Audrey siempre bromeaba para salir del paso. Ay, no ahora, me duele la cabeza con los números. Oh, Richard, ¿qué documentos? No somos millonarios. O simplemente cambiaba de tema, al tiempo, a una serie nueva, a cualquier cosa. Le resultaba más fácil no darse por enterada que pensar en lo que había detrás de esas palabras. Porque si empezaba a pensar, tendría que admitir que su preocupación no olía en absoluto a preocupación. Y entonces llegó aquella noche. Era jueves, mediados de octubre. Audrey se acostó temprano, agotada después de un día larguísimo. En el taller había un pedido urgente, cortinas para una casa de campo, y ella misma había cortado los lambrequines porque Viola estaba enferma. Se durmió casi al instante, pero se despertó de frío. La manta se había deslizado. La estiró para taparse y se dio cuenta de que Richard no estaba a su lado. El reloj en la mesita marcaba las 12:20. Se levantó y caminó en silencio por el pasillo. La puerta del balcón estaba entreabierta. Y desde allí llegaba su voz, baja, amortiguada, como si apretara el teléfono contra la mejilla y hablara con la mano cubriéndolo. Audrey se detuvo junto a la puerta, sin respirar. Todavía hay que esperar un poco. No apures. Después de la fiesta me tiene plena confianza, ¿entiendes? Total. No te pongas nervioso, todo saldrá bien. Pausa. Escuchaba. No sospecha nada. Vive su vida, cose sus cortinas. No, ahora no. Te dije, después de la fiesta. Luego lo hablamos todo. Ella retrocedió de la puerta, en silencio, de puntillas, por el suelo frío del pasillo, volvió al dormitorio, se metió en la cama, se tapó hasta la barbilla y cerró los ojos. Las manos le temblaban. Audrey se quedó allí tendida, convenciéndose a sí misma, te lo has imaginado. No lo has oído bien. Hablaba de algo suyo, del trabajo, de la obra. ¿Quién no recibe una llamada a medianoche? A lo mejor Bruce tiene problemas y Richard solo lo está calmando. No inventes, no te arruines la vida con sospechas. Pero en algún lugar dentro de ella, en ese sitio donde vive la intuición, no la mente, no la lógica, sino algo antiguo e infalible, ya lo sabía. Sabía que esas palabras significaban exactamente lo que significaban. Que me tiene plena confianza era sobre ella. Que después de la fiesta era después de su cumpleaños. Que para alguien ella no era una mujer, ni una esposa, sino un asunto que había que resolver. Claro, Audrey hizo lo que hacen muchas mujeres cuando la verdad es demasiado aterradora, cerró los ojos ante ella. Por la mañana preparó el desayuno, le sirvió café a Richard, lo besó en la mejilla antes de que se fuera al trabajo. Él no notó nada. O fingió no notarlo. Con él nunca se podía estar segura.
Audrey decidió celebrar su cumpleaños en el restaurante Oliva, en el Paseo Marítimo. Era un lugar pequeño pero con personalidad, paredes de piedra cubiertas de hiedra seca, vigas de madera en el techo. En cada mesa, una vela en un candelabro de cristal y una amplia terraza con vistas al río, donde en verano ponían sillas de mimbre y farolillos. La dueña era Charlotte, una mujer de unos 60 años con corte corto plateado y voz potente. Audrey la conocía personalmente, le había cosido cortinas para el restaurante 3 años atrás. Desde entonces se saludaban al encontrarse y a veces tomaban café en la barra cuando Audrey pasaba a mediodía a comer algo rápido. Reservó el banquete para 30 personas. Familiares, la prima Jennifer con su marido, la tía Kitnis, el sobrino Chuck. Amigas, Rose, con quien era amiga desde la escuela, Amanda de la casa vecina, Lily de la época del primer marido, con quien, curiosamente, mantuvo la amistad después del divorcio. Las compañeras costureras, Dolores, Viola, Gwen y Kimmy con sus maridos. Además algunos conocidos, clientas que con los años se habían convertido casi en amigas. Y, por supuesto, Richard, el marido, el anfitrión, como le gustaba llamarse en broma. Richard se involucró mucho en los preparativos. Él mismo llamaba a los invitados, confirmaba quién vendría, quién llegaría tarde, quién tenía alergia al pescado. Él mismo fue al restaurante a probar el menú con Charlotte, eligió los vinos, se decidió por un Mucusani tinto y un Tsinandali blanco. Dijo que el tinto iría bien con la carne y el blanco con el pescado. Él mismo encargó la tarta en la pastelería, de 3 pisos, con rosas de crema y la inscripción Audrey, 55. Eso la conmovió. Lo miraba sentado en la cocina con un bloc de notas, apuntando nombres, tachando, añadiendo, y pensaba, ¿y si se equivocó? ¿Y si aquella conversación nocturna en el balcón era realmente sobre el trabajo, sobre la obra, sobre algo que ella entendió mal? ¿Y si simplemente la quiere y quiere que la fiesta salga perfecta? Bruce llegó 2 días antes del cumpleaños. Llamó desde el tren, Audrey, voy en camino, no podía perderme un día así. La voz alegre, animada, como si no fuera al cumpleaños de su cuñada, sino a su propia celebración. Se hospedó en un hotel. No quiero molestar, dijo. Aunque Audrey, por cortesía, le había ofrecido el sofá del salón. El día del banquete llegó uno de los primeros al restaurante, con un traje planchado, un ramo enorme de lirios blancos. Gigante, lujoso, envuelto en papel mate con una cinta de satén. Se lo tendió, le besó la mejilla y dijo, «Feliz aniversario, Audrey». Lirios blancos para una verdadera reina. Ella aceptó el ramo y pensó, ¿de dónde lo sabe? Nunca se lo había mencionado delante de él, que le encantaban los lirios blancos. Lo sabían sus amigas, lo sabía Betty. Entonces alguien se lo había dicho. Entonces él había preguntado. Entonces se había preparado. ¿Pero preparado para qué exactamente? ¿Para la fiesta o para algo más? Audrey llegó a Oliva 1 hora antes del comienzo. Quería asegurarse de que todo estuviera en su sitio, que las mesas estuvieran bien colocadas, que la música no estuviera demasiado alta. El salón estaba precioso. Una mesa larga cubierta con manteles blancos. En cada puesto, una tarjetita con el nombre del invitado. Idea de Richard, y ella había aceptado. Velas en candelabros de cristal cada medio metro. En la pared frente a la entrada colgaba una guirnalda con las letras Feliz Aniversario y al lado un collage de fotos que había armado Viola. Imágenes de Audrey a lo largo de los años, desde la infancia hasta hoy. En una salía pequeña, con medias blancas y lazos, sentada en el regazo de su madre. En otra,
con Carlos y Betty en la playa, tendrían unos 10 años cada uno. En la tercera estaba de pie frente a la puerta del taller el día de la inauguración, con las tijeras en la mano y una sonrisa desconcertada. Se cambió en el cuartito de atrás, una pequeña habitación detrás de la cocina, con un espejo de cuerpo entero, un perchero y un sofá hundido. Sacó el vestido de la bolsa, azul oscuro, de crepé grueso, con delicado encaje en las mangas y escote barco. Lo había cosido ella misma por las noches después del trabajo, eligió la tela durante 2 meses, probó 12 tonos de azul hasta dar con este profundo y sereno, como el cielo de invierno antes del crepúsculo. El encaje lo encargó auténtico, hecho a mano. Se lo puso, se subió la cremallera del costado, arregló el bajo, se retocó los labios con un pintalabios discreto color rosa oscuro. Los pendientes, los de mamá, de plata, con pequeños amatistas. Se miró en el espejo, giró un poco, enderezó los hombros y pensó, 55. Y aún no está mal. Los invitados empezaron a llegar. Desde el cuartito oía cómo se abría y cerraba la puerta de entrada, cómo Charlotte saludaba a gritos a cada uno, cómo tintineaban las copas y chirriaban las sillas sobre el suelo de piedra. La tía Kitnis, por la voz, ya había llegado y enseguida empezó a mandar. ¿Y por qué las servilletas a la derecha? Las servilletas van a la izquierda. ¿Y el pan dónde está? Pongan el pan en la mesa. La gente llega con hambre del viaje. Luego oyó la voz de Richard, segura, de dueño de casa. Saludaba a los invitados, los sentaba, les indicaba dónde estaba el perchero. Y con él, la voz de Bruce, un poco más baja pero clara. Entraron juntos, hablando de algo, y Bruce soltó una risa breve ante lo que dijo Richard. Se arregló el peinado una última vez y ya iba a tomar el picaporte para salir al salón cuando la puerta del cuartito se abrió despacio. En el umbral estaba una chica joven con delantal negro sobre camisa blanca. Delgada, bajita, con corte corto oscuro y ojos castaños serios. Una de las camareras que atendían el banquete. Audrey la había visto de pasada al llegar a revisar el salón, colocaba copas, moviéndose entre las mesas sin hacer ruido, como una sombra. La chica cerró la puerta tras de sí y dijo en voz baja, casi susurrando, «Perdone, por favor, no salga al salón». Audrey bajó la mano del picaporte. «¿Qué pasa? ¿Algo con la mesa? ¿Con la comida?» Ella negó con la cabeza. «Con la mesa todo bien». «No es eso». Tragó saliva, como alguien que se ha decidido a hacer algo y ahora lucha contra las ganas de echarse atrás. «Detrás de la barra hay un hueco», dijo. «Entre el estante de botellas y la pared. Desde allí no la verán. Escóndase y escuche. Usted misma lo entenderá todo». Audrey la miró perpleja. «Es mi aniversario, hay 30 personas esperando». «¿Qué hueco, qué barra, qué tontería es esta?» La chica no apartó la mirada. Se quedó recta, con las manos apretadas delante, mirándola a los ojos. Y en esos ojos no había miedo, ni lástima, ni nerviosismo, solo una calma adulta y decidida, poco común para su edad. Así miran las personas que saben con certeza que están haciendo lo correcto, aunque no sea asunto suyo, aunque puedan llevarse un golpe por ello. «Por favor», repitió. 2 minutos. Solo escuche. Audrey se quedó pensando, los invitados esperan. Richard espera. La tarta espera. La música suena, y delante tengo a una camarera desconocida pidiéndome que me esconda detrás de la barra. Una locura. Una completa locura. Pero algo la retuvo. Tal vez esa mirada. Tal vez aquella conversación nocturna en el balcón que tanto se había esforzado por enterrar en el fondo de la memoria. Tal vez todos esos meses de preguntas cautelosas sobre el apartamento y el taller,
todas esas llamadas a Bruce, todas esas sonrisas tras las que temía descubrir algo distinto. Todo encajó en un segundo, como un mosaico. Y Audrey asintió. Está bien, enséñeme, dijo en voz baja. La camarera la llevó por un pasillo lateral, pasando por la cocina, de donde salía olor a carne asada y salsa de ajo, pasando por el estante de vajilla limpia, y la llevó hasta la barra. La barra era alta, de madera oscura, pulida hasta brillar. Detrás de ella estaba el estante con botellas, y detrás del estante, un pequeño hueco, un espacio técnico para los camareros, donde guardaban copas de repuesto, servilletas y paquetes de pajitas. Allí había un taburete bajo con el asiento hundido. Audrey se sentó en él, procurando no golpear los tacones contra el suelo de piedra. La camarera la miró una vez más, asintió brevemente y se fue. El salón zumbaba. 30 voces, tintineo de cubiertos, alguien diciendo pásame la sal, risas de alguien. Charlotte hablaba algo sobre el plato principal. La tía Kitnis ya le contaba a su vecina de mesa sobre su presión arterial. Y entonces Audrey oyó otra cosa. Muy cerca, literalmente a 3 metros, justo al otro lado del borde de la barra, 2 voces. Las reconoció al instante. Una era de Richard, la otra de Bruce. Al parecer, se habían apartado de la mesa principal hacia la barra para hablar sin llamar la atención. ¿Todo según el plan? La voz de Bruce era baja, profesional, sin emociones superfluas, como si estuviera discutiendo un proyecto de trabajo. ¿Todo bien, Richard? No sospecha nada. Anda feliz, se puso un vestido nuevo, se mira en el espejo. Mujer al fin y al cabo, ¿qué más quieres? Bruce soltó una risita corta por la nariz. Bueno, vamos al grano. ¿Los documentos del apartamento cuándo los hacemos? ¿Después de la fiesta? Le daré un día o 2 para que se le pase la emoción del aniversario y luego saco el tema. Le diré que es por nuestra seguridad común. Que, Dios no quiera, si le pasa algo a uno de nosotros y el apartamento está solo a nombre de uno aceptará. Confía en mí plenamente. ¿Seguro? Absolutamente. 8 años, Bruce. 8 años llevo representando esta obra. Le preparo café por las mañanas, la llevo a la base a comprar telas, le compro chebureki de vuelta. Se derritió hace tiempo. Para ella soy el mejor hombre del mundo. Audrey se tapó la boca con la mano. No por shock, sino por la necesidad física de no emitir ni un sonido. El cuerpo se le volvió ajeno, las piernas de algodón, las manos heladas, y en el pecho algo se apretó tanto que le costaba respirar. ¿Y el taller? Siguió Bruce. Con el taller es más complicado. Hay contabilidad, impuestos. Pero tú eres abogado. Inventa algo. Puede ser mediante un contrato de donación de parte, o un poder con derecho de administración. Lo importante es que firme y que no lea con detalle. ¿Qué? ¿No lee los documentos? Preguntó Bruce con una sonrisa burlona, como si la idea le pareciera divertida. ¿Para qué? Soy su marido, yo me preocupo. Le traigo los papeles y le digo, firma, es solo un trámite. Yo ya lo revisé. Firmará. Siempre me cree. Se quedaron en silencio. Alguien hizo tintinear una copa contra la barra. Probablemente el barman limpiando vajilla. ¿Y para qué el aniversario? Preguntó Bruce. Podrías haberlo celebrado en casa, habría salido más barato. No, el aniversario es importante. 30 invitados. Todos ven qué pareja somos. Todos ven cómo levanto un brindis por ella, cómo la abrazo, cómo la cuido. Si pasa algo, después cada uno confirmará que vivíamos en perfecta armonía, que ella misma me transfirió todo por voluntad propia.
No es una fiesta, Bruce, es una puesta en escena. Bien pensado, aprobó Bruce. ¿Y si de repente se pone terca? ¿Y si se niega a firmar? No se pondrá terca. Sé qué botones apretar. Le diré que me duele, que no confía en mí, que después de 8 años y así. Correrá enseguida a demostrar que me quiere, empezará a disculparse, a agitarse. Las mujeres están hechas así, prefieren darlo todo antes que soportar el enfado de un hombre. Bruce se quedó callado un momento y luego preguntó, ¿y después qué? ¿Divorcio? ¿Para qué tan rápido? No apures. Primero lo arreglo todo, espero 6 meses, mejor un año. Que se asiente todo, y luego le digo que los sentimientos se enfriaron o que conocí a otra. ¿Qué más da? Para entonces el apartamento y el negocio serán míos, y para ella la pensión y el gato. Bruce rió bajito, entre dientes, como alguien que apreció un chiste bueno pero no quiere llamar la atención. Bueno, vamos a la mesa. La cumpleañera no aparece. ¿Dónde está? Se está cambiando. Ahora saldrá como una reina. Vamos. Pasos. Se alejaron de la barra y se dirigieron hacia la mesa principal. Las voces se diluyeron en el rumor general del salón. Audrey seguía sentada en el taburete del hueco, inmóvil. Las palmas apretadas contra las rodillas, los dedos entumecidos. La cabeza vacía y resonante, como en una iglesia desierta. Ni pensamientos, ni palabras. Solo un zumbido, fino, metálico, como si alguien hubiera golpeado un diapasón y se hubiera olvidado de apagarlo. Luego llegó el primer pensamiento. Uno solo, nítido, como una línea trazada con lápiz sobre una hoja blanca. Enciende el teléfono, graba. Sacó el móvil del bolsillo del vestido. Las manos le temblaban tanto que la pantalla se movía delante de los ojos. Falló 2 veces al tocar el icono de la grabadora. Los dedos no le obedecían, como si pertenecieran a otra persona. Al tercer intento acertó, pulsó el círculo rojo. En la pantalla empezaron a correr los segundos de la grabación. Demasiado tarde. La conversación ya había terminado. No había grabado ni una palabra. Audrey estuvo a punto de apagar la grabadora, pero se detuvo. Pensó, la noche apenas empieza. Richard se relajará, beberá. O a Bruce él es de esos que les encanta repetirse, que les gusta volver a pronunciar las ideas afortunadas, como si al repetirlas se volvieran aún más afortunadas. Seguro que volverían a hablar de algo. Seguro. Guardó el teléfono de nuevo en el bolsillo. La grabadora seguía funcionando, la pantalla se apagó. Se levantó del taburete, se alisó el bajo del vestido, miró su reflejo en el cristal del armario de vinos, borroso, oscuro, pero el rostro se distinguía. Estaba sereno. Absolutamente sereno. Por dentro todo ardía, un fuego sordo, pesado, no llamas, sino brasas al rojo vivo, pero por fuera ni una sola grieta, ni labios temblorosos, ni ojos enrojecidos, ni pómulos apretados. Solo una mujer de 55 años con un bonito vestido azul que ahora saldría a reunirse con los invitados y sonreiría. Audrey salió al salón. Ahí está la cumpleañera. Gritó la tía Kitnis, y todos se volvieron. Aplausos. Alguien silbó, probablemente el sobrino Chuck. Siempre silbaba. Le pusieron en las manos 3 ramos de flores casi al instante. Casi se le caen. Abrazos. Rose fue la primera en abrazarla, luego Amanda, luego Dolores, que olía a escaramujo de su eterno termo. Richard llegó el último, la abrazó por los hombros con suavidad, con el gesto habitual, y la besó en la mejilla. Ella sintió el olor de su colonia, Dune de Christian Dior, la que le regaló en Año Nuevo. La eligió en la tienda durante media hora,
oliendo probadores hasta que le dio vueltas la cabeza. «Estás preciosa», dijo él, mirándola con una sonrisa. «Todo el espectáculo», pensó Audrey. «Gracias», respondió ella y sonrió. La velada avanzó como un tren sobre raíles, brindis, regalos, tintineo de copas, música. Richard estaba en su mejor momento. Se levantó con el primer brindis, alzó la copa de Mukusani y habló durante unos 3 minutos, hermoso, fluido, con pausas en los lugares justos. Contó cómo se conocieron. Estaba en la tienda, intentando alcanzar una barra de cortina, y yo pensé, ¿qué barra de cortina, si hay una mujer así al lado? La vi y lo supe, es ella, la única. Los invitados sonreían, Rose se secaba los ojos con una servilleta. La tía Kidney asentía con aprobación. Puesta en escena. Él mismo lo dijo. Puesta en escena. Audrey se sentó, comía ensalada, respondía a las felicitaciones, reía con las bromas de alguien. El teléfono con la grabadora encendida estaba en el bolsillo del vestido, pegado al muslo, cálido por el contacto con el cuerpo. Cerca de la medianoche el salón se dividió. Parte de los invitados bailaba al ritmo de algo lento y conocido de los 80. Otra parte pasó al té y la tarta. La tía Kidney se había quedado dormida en la silla, con la mejilla apoyada en la mano. El sobrino Chuck grababa a todos con el móvil para el chat familiar. Charlotte estaba en la entrada de la cocina regañando en voz baja al cocinero por el plato principal que se había enfriado. Audrey vio cómo Richard tocaba a Bruce en el codo, y ambos se dirigieron hacia la salida a la terraza. Sin prisa, como si simplemente salieran a tomar aire. Bruce llevaba una copa, Richard un cigarrillo, aunque delante de ella fumaba rara vez y siempre se disculpaba. Esperó medio minuto, tomó del mesa una copa con zumo de manzana, dio un sorbo y fue en la misma dirección. Junto a la salida a la terraza había una columna ancha, revestida de piedra. Audrey se detuvo detrás de ella, apoyando el hombro contra la piedra fría. Estaban muy cerca, al otro lado de la puerta de cristal abierta, y hablaban en voz baja pero clara, no en susurros, sino con el tono quedo de personas seguras de que nadie las oye. He encontrado al notario, era Bruce. Con tono práctico. Hay uno. Jack, el de la izquierda del banco. Tiene una oficina pequeña, pero lleva años trabajando. Lo principal es que no hace preguntas innecesarias si le pagas bien. Perfecto. Entonces, durante la semana llámala. Dile que el notario está libre. Vamos a pasar, mientras hay hueco. Y no lo demores, mientras está en esta euforia de aniversario. Las mujeres después de las fiestas están blandas, contentas, agradecidas, aceptan cualquier cosa. Lo sé, sonrió Richard. No es mi primer año casado. Ambos rieron bajo, breve, como dos personas satisfechas con un plan exitoso. Luego Bruce añadió ya más serio. Lo principal es que no te apresures después con el divorcio. Deja que pase tiempo. Mínimo 6 meses, mejor un año, para que todo parezca natural, para que ningún juez pueda poner pegas. Inventa alguna pelea, di que no congeniaban en caracteres. Clásico. Entendido, respondió Richard. No soy un niño. Pausa. Se oyó el chasquido de un encendedor. Al parecer, Richard se había encendido el cigarrillo. Por cierto, dijo Bruce, ¿y qué pasa con sus hijos? ¿El hijo, la hija no se meterán? El hijo vive en otra ciudad, llama una vez por semana. La hija está en el extranjero, ni siquiera le importa su madre. Fíjate que ni siquiera vinieron al aniversario. Así que no te preocupes, no hay nadie que la defienda. Audrey estaba detrás de la columna, apretando la copa contra el pecho, y sentía como el teléfono en su bolsillo grababa cada palabra. Cada una.
El notario Jack. A la izquierda del banco. 6 meses, 1 año. Los hijos lejos. Nadie que la defienda. Cuando oyó pasos en la terraza, regresaban, ya estaba de nuevo en su sitio, removiendo el té con la cucharilla, sonriendo. Hablaba con su amiga Amanda sobre la receta de la Charlota. Amanda juraba que el secreto estaba en una pizca de canela y en manzanas ácidas. Y Audrey sentía y decía, tengo que probarlo. Lo probaré sin falta. Rachel pasó a su lado, le puso la mano en el hombro y dijo, ¿qué tal, cumpleañera, no estás cansada? Ella levantó la cabeza, lo miró a los ojos y respondió, ni un poquito. Una velada maravillosa. Nadie notó nada. La fiesta terminó cerca de la 1 de la madrugada. Los últimos en irse fueron Rose y su marido. El taxi tardaba en llegar y se quedaron en la entrada del restaurante. Rose, con la chaqueta del marido sobre los hombros, él, en mangas de camisa, frotándose los brazos para entrar en calor. Audrey la abrazó a modo de despedida y Rose le susurró al oído. ¡Qué maravilloso es tu Rachel! Aférrate a él, Audrey. Audrey sonrió y no respondió nada. En el taxi Rachel se recostó en el asiento, se desabrochó el botón superior de la camisa y la abrazó por los hombros. Buena velada, ¿verdad? Preciosa, dijo ella, mirando por la ventana las farolas que pasaban. Los invitados contentos. Charlotte se lució. La cocina excelente. Y la tarta salió perfecta. ¿Viste cómo la tía Kidney se comió 2 trozos? Lo vi. Se quedó callado un momento y luego dijo, me alegro de que estés feliz, Audrey. Ella giró la cabeza y lo miró. En la penumbra del coche su rostro parecía suave, relajado, casi bondadoso. Los ojos entrecerrados, en los labios una leve sonrisa. El marido perfecto después de la fiesta perfecta. 8 años de ensayos y ni una sola nota falsa. Yo también estoy contenta, dijo Audrey. En casa se desnudó, se lavó los dientes, se acostó y en 5 minutos ya estaba dormido. Siempre se dormía al instante, como alguien con la conciencia tranquila o como alguien que hace mucho dejó de gastar energía en remordimientos. Audrey esperó a que su respiración se volviera regular. Se levantó con cuidado, se puso la bata y salió a la cocina. Cerró la puerta, encendió la pequeña luz sobre la cocina, amarilla, tenue. Bastaba para ver la mesa, pero no más. Puso agua a hervir. Mientras esperaba, sacó el teléfono del bolsillo del vestido, que colgaba del respaldo de una silla. La grabadora seguía funcionando. 4 horas y 37 minutos de grabación. El círculo rojo parpadeaba en la pantalla. Pulsó detener, luego buscó el fragmento necesario, pasó por encima del ruido del salón, la música, fragmentos de conversaciones ajenas. La segunda conversación en la terraza empezaba aproximadamente en el minuto 3:12. Se puso un auricular en una oreja, dejó la otra libre para oír si Rachel se despertaba, y pulsó reproducir. Las voces eran claras. No perfectas, con ruido de fondo, pero cada palabra se distinguía. El notario Jack no hace preguntas innecesarias. Euforia post-aniversario. 6 meses hasta el divorcio, mejor 1 año. Nadie que la defienda. Audrey lo escuchó 2 veces, luego otra más, ya selectivamente, solo las frases clave. El agua había hervido hacía rato y se había enfriado. Ella seguía sentada a la mesa de la cocina, bajo la luz tenue, con el auricular en la oreja, escuchando la voz del hombre con quien compartía la cama, los desayunos, las tardes, 8 años de vida. Luego hizo lo que Viola le había enseñado cuando se le estropeó el disco duro con los patrones de medio año, descargó el archivo de audio en el correo electrónico, en ambas direcciones, la del trabajo y la personal. Lo subió a la nube,
Lo copió en una memoria USB pequeña, azul, que guardaba en el bolsillo de su bolso de trabajo junto con muestras de tela y tarjetas de visita. 3 copias. Aunque el teléfono se rompa, se moje o desaparezca, la grabación quedará. Después abrió los contactos y buscó el número de Nancy Miller. Era abogada, especializada en derecho de familia y disputas patrimoniales. 3 años atrás la había ayudado a Audrey a reformular los documentos del taller cuando cambió la forma jurídica. Entonces Charlotte, de Oliva, se la recomendó y Nancy resultó ser exactamente el tipo de abogada que Audrey respetaba, atenta, meticulosa, sin charlas innecesarias. Vestía trajes estrictos, hablaba en frases cortas y nunca prometía lo que no podía cumplir. Audrey le escribió un mensaje: Nancy, buenos días. Perdón por la hora. Necesito su ayuda. Urgente. ¿Podemos vernos mañana? El reloj de pared marcaba las 2:30 de la madrugada. No esperaba respuesta. ¿Qué persona normal contestaría a esa hora? Pero el teléfono sonó un minuto después. Por supuesto. A las 10 en mi oficina. Calle 14, segundo piso. Audrey apagó el teléfono, terminó el té frío y fue al dormitorio. Se acostó junto a Richard, se tapó con la manta y cerró los ojos. Él se giró en sueños y le puso la mano en la cintura, el gesto habitual que antes le daba calor. Ahora esa mano le provocaba ganas de apartarse, como si fuera un objeto extraño que hubiera caído por casualidad sobre su cuerpo. Pero no se movió. Se quedó quieta, respirando con regularidad, contando inhalaciones y exhalaciones hasta que se durmió. Por primera vez en 8 años se sentía sola, aunque su marido estuviera acostado a su lado. Por la mañana todo siguió como siempre. Richard se levantó a las 6, preparó café en la cafetera turca, le dejó una taza en la mesa cubierta con un platito. Se fue a la obra. Audrey tomó el café, se duchó, se vistió y fue a Pushkinskaya. La oficina de Nancy estaba en un edificio antiguo con techos altos y suelo de parquet que crujía. El secretario, un chico joven con gafas, la acompañó al despacho. Nancy estaba sentada detrás del escritorio, cubierto de carpetas, con una chaqueta gris y el pelo recogido en un moño. Sobre la mesa había una taza de café negro y un vaso de agua. Cuénteme, dijo, quitándose las gafas. Audrey lo contó todo. Desde el principio, las llamadas a Bruce, las conversaciones sobre la transferencia de propiedades, la noche en el balcón, la velada de ayer. Habló unos 20 minutos, esforzándose por no perder el hilo ni dejarse llevar por las emociones. Nancy escuchaba en silencio, a veces asentía, a veces tomaba notas en una libreta con un lápiz fino. Luego Audrey sacó el teléfono y reprodujo la grabación. La abogada escuchó con la barbilla apoyada en la mano. Cuando llegó a las palabras para ella la pensión y el gato, hizo una leve mueca, como si le doliera un diente. Escuchó hasta el final, pidió rebobinar al principio y volvió a escuchar. Después se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y miró a Audrey. Audrey, ha tenido suerte. No es una palabra vacía. Realmente ha tenido suerte. Si hubiera firmado aunque fuera un solo documento, donación, poder, lo que fuera, después sería extremadamente difícil demostrar que la engañaron. En estos casos los tribunales exigen pruebas irrefutables de coacción, y formalmente todo habría sido voluntario. Su firma, el notario lo certificó. Los testigos vieron que vivían en un matrimonio feliz. Fin, todo perdido. Golpeó ligeramente con el lápiz sobre la mesa. Pero ahora la situación es distinta. Tenemos la grabación. Es una base importante. No definitiva, el tribunal puede no aceptar una grabación de audio como única prueba, y el abogado de su marido seguramente intentará impugnar su autenticidad.
Pero en conjunto con otros hechos, su contacto con el notario, el tono de las conversaciones, la ausencia de bienes propios mientras intenta apropiarse de los suyos, se forma un cuadro convincente. ¿Qué debo hacer?, preguntó Aubrey. Lo primero y principal, nada de movimientos bruscos. No discuta, no acuse, no le deje entender que lo sabe. Si sospecha, actuará rápido y la situación se volverá impredecible. Segundo, revisaré todos los documentos del apartamento y del taller. Nos aseguraremos de que nada haya sido cambiado sin su conocimiento. Tercero, en 2 o 3 semanas presentaremos la demanda de divorcio. No antes, necesitamos tiempo para prepararnos. Y necesitamos que él se relaje y no haga nada hasta que estemos listas. 3 semanas, repitió Aubrey. 3 semanas viviendo con él como si nada. Nancy la miró con una mirada larga y atenta. Entiendo lo difícil que es, pero es necesario. Piense en esto como en un trabajo. Tiene una tarea y la cumple. Aubrey asintió. Tarea. Trabajo. Ella sabía trabajar. Las siguientes 3 semanas vivió en 2 realidades al mismo tiempo. Por fuera todo seguía igual, por la mañana el café cubierto con el platito, por la noche cena para 2, televisión, charlas sobre lo cotidiano. Los sábados Rachel se metía en el garaje. Ella iba al mercado a comprar comida. Los domingos, si el tiempo lo permitía, iban al parque, o se quedaban en casa, cada uno en su rincón. Él con el teléfono, ella con un libro. Una vida familiar normal. Normal. Pero por dentro todo era distinto. Cada mañana, al servirle el café, Aubrey miraba sus manos y pensaba, esas manos la abrazaron anoche y de día marcaron el número del notario. Cada noche, cuando él le contaba sobre la obra, ella escuchaba y al mismo tiempo oía otra voz, la suya propia, diciendo, 8 años representando este espectáculo. Cada vez que él reía por algo en la televisión, recordaba cómo había reído con Bruce. Para ella la pensión y el gato. Dentro de ella algo estaba cambiando. No era rabia, la rabia venía y se iba en oleadas, a veces aguda, a veces sorda. Era otra cosa, como si una tela suave se fuera convirtiendo poco a poco en piedra. Cada día, cada desayuno compartido, cada abrazo suyo añadía otra capa. Aubrey estaba construyendo dentro de sí una pared, y al final de la 3ª semana esa pared era tan gruesa que ni una sola palabra suya, ni un solo gesto, podían atravesarla. Al 10º día Rachel sacó el tema. Estaban cenando. Aubrey había preparado sopa, a él le gustaba la sopa con nata agria y pan negro. Terminó, apartó el plato, se limpió los labios con la servilleta y dijo, como de pasada, Aubrey, he estado pensando en el apartamento. ¿Recuerdas que te dije que quizá deberíamos ponerlo a nombre de los dos, por seguridad? Por si acaso pasa algo, así los dos estaríamos protegidos. Incluso me informé, hay un notario cerca, en Becker. Podemos pasar por allí en la semana, es rápido, 20 minutos. Jack. Las mismas palabras de la grabación. Aubrey lo miró con calma. Rostro abierto, amable, cejas ligeramente arqueadas, la expresión de alguien que propone algo razonable y espera el consentimiento. Hablemos después del fin de semana, dijo ella, sirviéndole más té. Ahora tengo la cabeza llena de pedidos. Viola está enferma. Hoy estuve todo el día cortando por ella, la espalda me está matando. No hay prisa con los papeles, asintió él, sonrió, tomó la taza. Por supuesto. Sin apuro, sin la menor sombra de irritación, sin el más mínimo presión. Sabía esperar. 8 años de espera que eran un par de días más para él. Aubrey fue a fregar los platos. Se quedó junto al fregadero, frotando el plato con la esponja y apretando los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas.
El agua corría caliente, el vapor subía hacia su rostro, y ella estaba agradecida por ese vapor, ocultaba lo que había en sus ojos. Al 21º día Nancy llamó a mediodía. Audrey, todo listo. Los documentos del apartamento y del taller están en regla. No hay cambios. La demanda está preparada. La presentamos hoy. Preséntenla, dijo Audrey. Esa misma noche se acostó antes de lo habitual. Le dijo a Richard que le dolía la cabeza. Él le trajo una pastilla y un vaso de agua, le acarició el pelo y dijo, «Descansa, Audrey. Mañana estarás mejor». Tomó la pastilla, se volvió hacia la pared y cerró los ojos. «Mañana estarás mejor». En eso no se equivocó. La llamada llegó 3 días después, un miércoles, alrededor de las 2 de la tarde. Audrey estaba en el taller, cortando tela para cortinas romanas. Sonó el teléfono. En la pantalla, Richard dejó las tijeras, se limpió las manos en el delantal y contestó. Audrey. Su voz era distinta, inquieta, insegura, desconcertada, alarmada. Me ha llegado una citación del juzgado. ¿Qué es esto? ¿Qué divorcio? ¿Te has vuelto loca? Ella dio un paso hacia la ventana. Al otro lado florecía el manzano, el mismo que había crecido bajo las ventanas del taller todos esos años. Los pétalos giraban en el viento y se posaban en el alféizar. No, Richard, dijo Audrey con voz serena. Por primera vez en 8 años estoy en pleno uso de mis facultades. La puesta en escena ha terminado. Silencio. Largo, pesado, como una piedra arrojada al agua. ¿Qué has dicho? La voz ronca. He dicho, la puesta en escena ha terminado. Tu palabra, por cierto. La usaste en mi aniversario, cuando hablabas con Bruce junto a la barra y luego en la terraza. El notario Jack. Contrato de donación. 6 meses hasta el divorcio, mejor 1 año. Y mi parte favorita, para ella la pensión. Bonito, Richard. Él se quedó callado. Ella oía su respiración corta, entrecortada. Tengo la grabación, añadió Audrey. Y mi abogada también. Y en la nube, y en una memoria USB. Por si acaso. Él colgó. Audrey se quedó junto a la ventana mirando el manzano. Las manos no le temblaban, el corazón latía con regularidad. Dolores asomó la cabeza por el tabique. Audrey, ¿todo bien? Ella respondió. Sí, Dolores, todo está perfectamente en orden. Y volvió a la mesa de corte. El juicio lo fijaron para dentro de 1 mes. La fecha actual es 2 de marzo de 2026. Richard contrató a un abogado, un tipo joven, agresivo, con traje entallado, que hablaba rápido y mucho, interrumpía al juez y agitaba los brazos como un director de orquesta. Richard estaba sentado a su lado con una camisa perfectamente planchada, con la cara de un justo ofendido, ojos tristes, hombros caídos, voz baja. Interpretaba el papel del marido traicionado por su esposa. Lo hacía bien, 8 años de práctica. Su abogado construyó la defensa en 3 puntos. Primero, la grabación se hizo sin el consentimiento de las personas grabadas, por lo tanto, no puede ser admitida como prueba. Segundo, la conversación fue sacada de contexto, y en realidad Richard y su hermano estaban discutiendo un proyecto de negocio que no tenía nada que ver con los bienes de Audrey. Tercero, Audrey sufre de celos y suspicacia, lo cual es consecuencia de un carácter difícil que precisamente fue la causa de la destrucción de la familia. Nancy escuchaba todo esto con rostro impenetrable. Estaba sentada muy recta, con un traje gris oscuro, con una carpeta de documentos sobre las rodillas, esperando su turno. Cuando le dieron la palabra, se levantó y habló con calma, sin efectos teatrales. Cada frase era como un ladrillo en una pared. Señoría, empecemos por la grabación.
Según la posición de la Corte Suprema, una grabación de audio realizada por uno de los participantes de la conversación no requiere el consentimiento de los demás participantes y puede ser admitida como prueba si se confirma su autenticidad. Presentamos el informe de un perito fonoscópico independiente que confirma que la grabación no fue manipulada y que las voces en ella pertenecen a Richard Brown y Bruce Brown. Abrió la carpeta y le entregó el documento al juez. Además, la parte demandada afirma que la conversación trataba sobre cierto proyecto de negocio. Sin embargo, en la grabación se mencionan claramente el apartamento y el taller de la demandante, el contrato de donación, el notario concreto y los plazos previstos para el divorcio. Cito textualmente, a ella la pensión y el gato. Si esto es un proyecto de negocio, es uno muy peculiar. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó con el bolígrafo sobre la mesa. Y tercero, continuó Nancy, llamamos como testigo al notario Oscar Smith, que ejerce en la calle Baker, número tal. Está dispuesto a confirmar que Richard se dirigió a él con una consulta previa sobre la formalización de un contrato de donación del apartamento ubicado en la dirección registrada de la demandante. Richard se estremeció. Se estremeció de verdad, como alguien que recibe una descarga eléctrica. Su abogado se inclinó rápidamente hacia él y le susurró algo, pero Richard no lo escuchaba. Miraba fijamente al frente, y su rostro, ese mismo rostro de ojos grises y azules bondadosos que Audrey había amado alguna vez en la ferretería, se volvió gris y plano, como una pared de hormigón. El notario Oscar prestó declaración. Un hombre bajo de unos 60 años, calvo, con gafas de montura gruesa. Hablaba seco, al grano. Sí, el señor Brown se dirigió a él. Sí, preguntó por la formalización de un contrato de donación de un apartamento. Sí, se trataba del apartamento que pertenecía a su esposa. No, el trámite no llegó a realizarse. Cuando el abogado de Richard le preguntó por qué había decidido testificar, Oscar se ajustó las gafas y respondió: porque fui citado por citación judicial y porque no tengo intención de que mi nombre figure en un esquema fraudulento. El juicio duró 2 sesiones. En la segunda Richard ya no fingía ser la víctima. Se quedó callado, con la cabeza baja, mirando sus manos sobre las rodillas. Su abogado todavía intentó decir algo sobre el estado emocional de la demandante y el carácter unilateral del conflicto, pero la jueza lo interrumpió. Decisión: el matrimonio queda disuelto. No se satisfacen las pretensiones patrimoniales del demandado contra la demandante. El apartamento en la calle 5 y el taller hogar acogedor permanecen en propiedad de Audrey. Salió del edificio del juzgado en un mediodía de abril. El sol le daba directamente en los ojos. En los céspedes a lo largo de la acera asomaban los primeros crocus, amarillos y violetas, de un brillo casi irreal. Nancy caminaba a su lado, guardando los documentos en el maletín. Enhorabuena, dijo sin detenerse. El caso está cerrado. Gracias, Nancy, por todo. Ella asintió, cerró el maletín y miró a Audrey por encima de las gafas. Audrey, usted es una persona fuerte. No todas habrían aguantado estas 3 semanas. Viva tranquila. Le estrechó la mano, fuerte, como un hombre, y se dirigió hacia su coche. Audrey se quedó un minuto más en las escaleras del juzgado, dejando que el sol le diera en la cara. Luego sacó el teléfono y eliminó el contacto Richard. No lo bloqueó, lo eliminó. Como si borrara una línea a lápiz de una hoja. Una semana después fue a la Oliva. Llamó antes a Charlotte y le preguntó si hoy trabajaba la chica camarera, la delgada, con corte de pelo corto. Charlotte dijo. Audrey llegó a las 7. En el restaurante estaba tranquilo, día laborable, solo 3 mesas ocupadas. Olía a pan fresco y romero. Fiona estaba en la mesa del fondo, colocando los cubiertos.
Vio a Audrey y se detuvo, con un tenedor en una mano y un cuchillo en la otra. Por un segundo en sus ojos brilló algo parecido al miedo. Seguramente pensó que había venido a reclamarle algo. Audrey se acercó. Fiona, quiero agradecerte, pero primero quiero entender, ¿por qué lo hiciste? No me conocías. Arriesgaste tu trabajo. Si mi marido se enteraba de que me habías advertido, habría problemas. ¿Para qué? Ella dejó los cubiertos sobre la mesa, se limpió las manos en el delantal, un gesto automático que delataba nerviosismo. Guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. Los había oído antes, dijo en voz baja. Vinieron una hora antes del banquete, se sentaron en la barra, pidieron una copa de vino cada uno y hablaron. Yo estaba limpiando vasos cerca y no me vieron. Para gente como ellos, las camareras somos parte del mobiliario. Cruzó los brazos sobre el pecho. Escuché como el otro, el del traje, dijo, lo importante es que firme sin leer demasiado. Y tu marido contestó, no te preocupes, confía totalmente en mí. Y luego hablaron del apartamento, tu apartamento, y del notario. Y de cómo hacer que todo pareciera voluntario. Fiona se calló. Tras la ventana del restaurante, el río reflejaba el cielo del atardecer rosado, dorado, con una franja lila en el horizonte. Mi madre estuvo en la misma situación, dijo. Solo que a ella nadie le dijo nada. Mi padrastro vivió con nosotras 6 años. Mi madre lo quería, creía cada palabra suya. Él le decía, firma esto, firma aquello. Es por nuestra seguridad común. Ella firmó. Lo firmó todo. Tragó saliva. 6 meses después se fue. Simplemente recogió sus cosas un lunes por la mañana mientras nosotras estábamos en el colegio y desapareció. Y el apartamento ya era suyo. El apartamento de mi madre, donde ella creció, donde había vivido su madre. Todo lo que quedaba de la abuela. Estuvimos litigando 2 años sin resultado. Los documentos estaban hechos según la ley. La firma era de mamá. El notario lo certificó. Todo limpio. Fiona levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no lloraba, se contenía. Yo tenía entonces 14 años. Vivimos 3 años en casa de la abuela paterna, en un apartamento de una habitación. 3 personas en una sola habitación. Mamá trabajaba en 2 empleos, de día en la policlínica, de tarde limpiando en un centro comercial. En esos años envejeció 20 años. Se enderezó, alisó el delantal. Cuando oí de que hablaba tu marido, entendí que era el mismo guión. Palabra por palabra, el mismo esquema, las mismas frases. Simplemente no pude callarme. Físicamente no pude. Porque sé cómo termina esto. Lo vi. Crecí en eso. Audrey la miró, a esa chica delgada con delantal negro, corte de pelo corto y manos que olían a jabón de lavanda y a cocina. 22, tal vez 23 años. Y a sus espaldas una historia que la había hecho más adulta que muchos adultos. Audrey la abrazó, simplemente dio un paso adelante y la abrazó fuerte. Fiona se quedó inmóvil un segundo, y luego respondió al abrazo con sus brazos delgados, con cuidado, como alguien que no está acostumbrado a los abrazos. Gracias, dijo Audrey en su coronilla. No me salvaste un apartamento, ni un negocio. Me salvaste la vida. Ella se apartó, se sorbió la nariz y sonrió rápido, breve, sincera. Me alegro de que me escucharas, dijo. Tenía mucho miedo de que no lo hicieras. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Charlotte les trajo té y pasteles, cortesía de la casa. No discutas, Audrey. Estuvieron 1 hora. Fiona le contó de sí misma. Estudia a distancia para ser contable, lleva 2 años trabajando en la oliva.
Vive con su madre, el hermano menor está en el ejército. La madre nunca se recuperó del todo de aquella historia, pero aguanta. Audrey escuchaba y pensaba, ¿cuántas historias como esta hay escondidas detrás de rostros corrientes de personas que vemos todos los días, camareras, dependientas, cajeras, y pasamos de largo sin saber que detrás de cada rostro hay una vida que podría ser un libro? Pasaron 6 meses. El otoño llegó suave, dorado, con tardes largas y cálidas. El taller seguía funcionando, incluso había más pedidos que antes del aniversario. Una de las clientas, diseñadora de interiores, trajo a un cliente importante una cadena de cafeterías que necesitaba cortinas, manteles y servilletas en un estilo único. Tardaron 2 semanas en coserlo todo. Dolores refunfuñaba que los ojos ya no eran los de antes y que los hilos se enredaban, pero trabajaba hasta las 7 de la tarde y se iba la última. El apartamento en la calle 5 Audrey lo dejó en orden. No fue una reforma, más bien una actualización. Cambió el papel pintado del dormitorio, era beige, ahora gris claro, con un dibujo plateado apenas perceptible. Compró ropa de cama nueva, blanca, crujiente, con olor a lavanda. Tiró su almohada, su bata, su maquinilla de afeitar, que seguía allí en la estantería del baño. Cosió nuevas cortinas para la cocina, de lino color leche quemada, con bordado a mano en el borde. Las colgó y se quedó mucho rato mirando cómo el sol de la mañana atravesaba la tela. El reloj de cuco de mamá seguía tic-tac en la pared. El jarrón azul seguía en el alféizar, y cada semana Audrey ponía flores frescas, en octubre, crisantemos amarillos, en noviembre, rosas burdeos, en diciembre, ramas de abeto con bayas rojas. Betty llegó en noviembre por una semana. Ya estaba de 5 meses, con la barriga redonda y los ojos brillantes. Fueron de tiendas, compraron pijamitas diminutos y gorritos, comieron pasteles en una cafetería junto al río y rieron mucho. Betty preguntaba por Rachel con cuidado, desde lejos. Audrey se lo contó todo breve, sin detalles, sin dramatismo. La hija escuchó mordiéndose el labio, luego la abrazó y dijo, «Mamá, eres fuerte. Quiero ser como tú cuando sea mayor». Audrey se rió. Ya era mayor, casada, esperando un bebé. Pero aquellas palabras calentaron ese lugar que había estado vacío toda la caída. Carlos llamaba todos los domingos exactamente a las 10 de la mañana. Cuando se enteró de lo de Rachel, se quedó callado mucho rato al teléfono, luego dijo breve, «Voy para allá, hablaré con él». Audrey respondió, «No hace falta, hijo, no es necesario. Todo ya está decidido. Y lo mejor que puedes hacer es simplemente llamarme los domingos». Él llamaba. Todos los domingos, sin faltar ninguno. Richard no llamó ni una vez. Bruce tampoco. Desaparecieron de su vida como desaparece una sombra cuando se enciende la luz instantáneamente, sin ruido, sin dejar rastro. A veces, al dormirse, Audrey pensaba, ¿dónde estará ahora? Otra vez alquilando un estudio en las afueras, buscando a la siguiente mujer con apartamento y negocio, preparándose café en una cafetera turca por las mañanas o ya ni se molesta, ya que no hay nadie a quien dejar la taza tapada con un platito. Pero esos pensamientos venían y se iban, como nubes pasajeras, no se quedaban, no atormentaban. En diciembre se apuntó a clases de italiano. Así, sin más. Vio un anuncio en la biblioteca donde entró a por un libro y pensó, ¿y por qué no? El grupo era pequeño, 8 personas, casi todas mujeres de su edad. La profesora, una chica joven llamada Alicia, había vivido 2 años en Roma y hablaba de Italia de una manera que daban ganas de dejarlo todo y marcharse. Audrey estudiaba palabras por las noches, sentada en la cocina con el cuaderno, mientras el reloj de mamá hacía tic-tac en la pared, marcando un tiempo que ahora le pertenecía solo a ella.
A veces pasaba por la Oliva a tomar un café, a charlar con Charlotte. Fiona solía acercarse, se sentaba a su lado un par de minutos, contaba de los estudios, del hermano que había vuelto del ejército y ahora trabajaba de mecánico de autos. Una vez le preguntó, Audrey, ¿no te arrepientes? ¿De que todo haya salido así? Audrey pensó y respondió, me arrepiento de los 8 años, pero no me arrepiento de aquella noche ni de haberte escuchado. La nieta nació en febrero. Betty envió una foto desde la maternidad, carita diminuta, ojos cerrados, puñito junto a la mejilla. La llamaron Patricia, en honor a la abuela. Audrey estaba sentada en la cocina mirando esa foto y lloraba. No de tristeza, no de rencor, de algo enorme, luminoso, que no cabía en palabras. De que la vida continúa, de que el nombre de mamá vuelve a sonar, de que tiene 55 años, y tiene casa, tiene oficio, tiene hijos, tiene nieta y tiene derecho a vivir como ella quiere. Y además, ahora siempre dejaba buenas propinas a los camareros. Siempre. Porque un día descubrió algo que muchos olvidan, a veces precisamente esa persona a la que no notas, a la que consideras parte del decorado, parte del fondo, es esa persona a la que te tiende la mano justo cuando la tierra se abre bajo tus pies. Y no porque le vayan a pagar por ello, sino porque sabe lo que es cuando nadie te tendió la mano a ti.